Mis hermanos, primeramente quisiera agradecerle al Señor por tan grande privilegio que me da esta mañana de estar ante ustedes, y de verdad que le decía yo a mi esposa ahora que estaba bastante nervioso, pero ella me decía, confía en el Señor. Y la razón para estar nervioso es que me siento muy complacido con el Señor por este año que llevo en el seminario. Ha sido de gran provecho y bendición, y espero que, como a mí me ayudó este pasaje, que es la primera vez que voy a predicar, pues también sea de utilidad y edificación para cada uno de ustedes. Como hombres comprometidos con Dios y la exposición de su palabra, hemos sido llamados para Él, para dar a conocer fielmente su carácter y sus caminos, aunque esto implique un alto costo para nosotros y en la mayoría de las ocasiones implique cierto desagrado y rechazo de parte del mismo pueblo que Dios nos encomendó en cuidar. Por esta razón necesitamos ser equipados cada día por el Espíritu y la palabra para discernir qué es lo que quiere Dios hacer y comunicar en y por medio de nuestras vidas. Para hablar acerca de esto, en esta mañana considero oportuno el ministerio del profeta Jeremías, quien vivió una época demasiado convulsa, triste y lamentable, pues vio sucumbir el reino del sur cuando Dios manifestó su ira y su furor, y experimentó él mismo, en carne propia, las consecuencias del pecado del pueblo, que se apartó deliberadamente del Señor a pesar de las advertencias recibidas. Así que esta mañana reflexionaremos acerca de este título, advirtiendo al pueblo de Dios sobre su ira y furor. ¿Por qué este mensaje, hermanos, es importante para nosotros como ministros de la palabra? Bueno, les invito a que abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 7, verso 16. Jeremías capítulo 7, verso 16. Y dice así: En cuanto a ti, leo en versión Las Américas, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿Alguna vez hemos escuchado tantas negativas de parte de Dios en un solo versículo? Esto es verdaderamente llamativo para nosotros. Por eso es que quisiera compartirles esta mañana todo lo que concierne a este pasaje, porque para mí resultó ser tan llamativo el hecho de que Dios en un simple versículo dijera tantas veces no. Y estas negativas de parte de Dios tienen que ver con su pueblo. Y no solamente con su pueblo, estas negativas de parte de Dios, Él se las dice directamente al ministro de la palabra que estaba usando en aquel momento. Si esto nosotros lo traemos a nuestro presente, pudiéramos componer, bueno, ¿y qué tal si Dios en un momento determinado en nuestra función como pastores, maestros, ancianos, diáconos de la iglesia, nos dijera exactamente estas mismas palabras a nosotros hoy? Bueno, por eso es que considero importante 2 puntos esta mañana para que veamos por qué debemos advertir al pueblo de Dios sobre su ira y su furor. Primer punto es que Dios conoce, hermanos, el estado y la condición del pueblo. Si hay algo claro que tú y yo tenemos, estando en la iglesia y compartiendo con los hermanos, es que hay alguien que está por encima de nosotros y que conoce mejor la realidad de los diferentes corazones con los cuales tú y yo continuamente convivimos. Eso lo podemos ver justamente en este capítulo 7 en 2 pasajes. El primero de ellos, versículo 11 de Jeremías capítulo 7, donde Dios a través del profeta Jeremías le indica que vaya a la puerta del templo a dar un mensaje. Y dentro del cuerpo del mensaje que Dios a través del profeta envía, Él dice lo siguiente, pronuncio, verso 11. ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos? Yo mismo, y escucha bien, lo he visto. ¿Y quién está hablando aquí? Declara el Señor. Es decir, que si nosotros hemos recibido de parte de Dios la encomienda de comunicar su palabra, nosotros debemos entender que cada vez que comunicamos su palabra, es que Dios está atento al estado y la condición de su pueblo. Y eso procura en nosotros el mantenernos actualizados en nuestra relación y dependencia con el Señor. La gente pudiera pensar
que nosotros abrimos la Biblia y nos preparamos con lo primero que nos caiga. Y no. Si Dios está atento al estado y la condición del pueblo, pues nosotros en nuestra relación y en nuestra preparación para comunicar su palabra, debemos continuamente estar dependiendo del Espíritu y la palabra. ¿Por qué? Porque al igual que la condición del pueblo en este momento de la historia, muchos de nuestros hermanos pareciera que no han entendido la unión entre la doctrina y la práctica, o lo que se conoce como la sana ortodoxia. Es decir, que nosotros tenemos que estar vigilantes, al igual que el Señor, y nuestros ojos, a pesar de ser limitados, los ojos de Dios no están limitados. Segundo pasaje, verso 17, vuelve Dios a decir, ¿no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Es decir, Dios no solamente está atento a la falsa espiritualidad con la cual las personas puedan llegar ante Él, sino que Dios está atento a todos los escenarios de la vida. Y es interesante porque el argumento, cuando Dios dice no ves, verso 18 en adelante, Dios señala lo que ocurre en el contexto familiar y en el contexto social. Escucha, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Pregunta, verso 19, ¿me ofenden a mí? Declara el Señor. Pregunta, ¿no es así mismo que se ofenden para su propia vergüenza? Es decir, si Dios finalmente, así como observa lo que ocurre ante Él en los famosos ritos religiosos que estaba ofreciendo a estas personas sin contenido, con una falta de devoción sincera y con una lejanía de una sana ortodoxia, nosotros comprendemos que esta vida pública de la cual Dios está señalando a partir del verso 17 en adelante, hay una evidencia de esta falta de espiritualidad que nos muestra una vida llena de idolatría. Mis hermanos, cuando nosotros podemos ver a nuestros hermanos, discípulos, compañeros de la iglesia, que tienen un divorcio entre lo que creen versus lo que practican, necesariamente nosotros debemos hacer un llamado y un reconocimiento a la idolatría y señalarlo como pecado. Porque así fue como poco a poco vemos durante todo el ministerio del profeta Jeremías, cerca de 40 años, cerca de aproximadamente 6 reyes, en la ida, en la bajada moral, donde Dios le dijo a Jeremías, escucha y repetimos otra vez, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Es decir, Dios, mis hermanos, hemos escuchado que es lento para la ira. Pero eso no significa que la ira de Dios no se manifieste. Claro que sí se va a manifestar. ¿Y por qué se va a manifestar? Primer punto, oh, Dios conoce el estado y la condición del pueblo. Entonces, mis hermanos, si somos llamados por el Señor a ministrar su palabra, esto implicará anunciar advertencias para que su pueblo, escucha bien, no se aparte de Él. Y esto pudiera impresionarnos, porque si Dios acaba de decir no 5 veces, ¿cómo es que tú y yo, o mejor dicho, cómo es que Dios coloca a Jeremías ahí? Si Dios le está diciendo, mira mi hermano, a pesar de todo lo que tú digas, a pesar de todas las lágrimas que derramas, a pesar de todas tus incomodidades, yo no te voy a escuchar a favor de ellos. Y esto es algo que tocó mucho mi corazón. Y lo uno con el siguiente punto. ¿Por qué, Marcelo? Bueno, porque tú y yo como ministros de la palabra debemos hacer advertencias al pueblo de Dios. Y la pregunta que surgiría en este momento sería, entonces, Marcelo, ¿cuáles son las advertencias que como ministros de la palabra debemos hacer al pueblo de Dios? Bueno, déjenme presentarles 3 advertencias que habla el pasaje de Jeremías capítulo 7. La primera, el arrepentimiento. Versículos 3 al 7. Jeremías, colocado en la puerta del templo,
dice el siguiente mensaje. Jeremías capítulo 7, versículos 3 al 7. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen o no se fíen, versión Reina Valera, en palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmienda sus caminos y sus obras, si en verdad hace justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Mis hermanos, si hay una advertencia que continuamente tú y yo debemos considerar hacer al pueblo de Dios, es el arrepentimiento. Si Dios a través del profeta Jeremías es reiterativo en decirle: enmiende sus caminos, o reina de las barreras, mediten, mejoren sus caminos y sus obras, quiere decir que Dios ha dado a su pueblo una conciencia clara de lo que Él quiere para su pueblo. El hecho de que Dios venga y antes de manifestar su ira y su furor, quiera ganar las conciencias, es para que de corazón y de voluntad cada persona pueda evaluar su vida, reflexionar, meditar, hacer un alto en el camino y decir: bueno, ¿cómo es verdaderamente mi relación y mi servicio y mi devoción al Señor? Mira cómo lo dice el versículo 5, porque si en verdad enmienda sus caminos y sus obras. Verso 5 vuelve a reiterar: si en verdad unen lo que creen con la práctica, entonces ahí es cuando hay un genuino arrepentimiento. Este divorcio entre fe y práctica es algo muy común. Y nosotros, como ministros de la palabra, estamos llamados cada día a ir cerrando esa brecha entre fe y práctica. Así que, mis hermanos, mostrando la evidencia, presentando los argumentos para ganar las conciencias, nuestro fin al hacer un llamado continuo al arrepentimiento es que cada hijo de Dios se vuelva en verdad al Señor. ¿Para qué, Marcelo? ¿Para qué hacer un llamado al arrepentimiento si la gente se supone que sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque ellos acaban de mencionar, como si fuera una especie de conjuro, como si fuera una especie de artificio, como si fuera una especie de talismán o de buena suerte, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Ellos pensaban que al tener el templo y reflexionando acerca de lo que representaba ese templo como la presencia especial de Dios para ellos, para su pueblo, para aquellos que habían sido llamados para hacer luz y salvación de las naciones, ellos confiaban en esto y pensaban que ellos teniendo eso iban a caer como en esa amnistía o en ese perdón, porque ellos habían visto y habían escuchado todo lo que Dios había hecho con todas las naciones vecinas y cómo su ira y su furor había usado a Israel como espada de justicia y había aniquilado con todos ellos. La pregunta sería si Israel estaba pensando que eso no sería con ellos, y nosotros comprendemos bien por los primeros 5 libros que Israel también fue advertido. Si obedeces, bendición. Si no obedeces, maldición. Así que, mis hermanos, ¿para qué hacer un continuo llamado al arrepentimiento? Bueno, nosotros tenemos un objetivo. Es que ellos se conviertan en hacedores de la palabra. ¿Y tú sabes por qué este llamado de ser hacedores de la palabra? Es porque en el medio hay algo que tú y yo constantemente necesitamos aceptar. Las falsas enseñanzas están a la orden del día. Como el menú que nos presentan cuando nos sentamos en un restaurante o una cafetería. Están ahí, mis hermanos. Versículos del 4 en adelante. Y puntualmente estos 2 versículos 4 y 8. Escucha bien. No confíen en palabras engañosas. Verso 8. Ustedes confían en palabras engañosas
que no aprovechan. Es decir, ¿por qué había una separación entre la fe y la práctica? Porque el pueblo se había dejado permear de falsas enseñanzas. Y una de ellas, la primera, que es la base de todo el argumento, dice lo siguiente: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Como si por el hecho de tener algo físico, el hecho de pecar, no trajera sus consecuencias. Y el pueblo debería recibir continuamente un llamado al arrepentimiento, a la reflexión, de que se vuelvan hacedores de la palabra, por el hecho de que las falsas enseñanzas están a la orden del día. Y uno pudiera decir, pero Marcelo, son cristianos, tienen la palabra, tienen al Espíritu en el hoy. Esta gente tenía profeta y tenía la ley. ¿Qué pasó? Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí es justamente cómo esas falsas voces de falsos profetas habían inundado la mente y el corazón y por ende la vida en comunidad de este pueblo. A tal punto que, como escuchamos en el verso 9, dice lo siguiente: robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. ¿Qué hace el profeta Jeremías a través de este mensaje? Bueno, los pone en el contexto, mis hermanos, de la obediencia a la palabra. Básicamente, Jeremías está citando la ley de Moisés. Mis hermanos, la práctica de la falsa espiritualidad es fruto de falsas enseñanzas. Verso 10. Completando la idea: y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Mis hermanos, si no hacemos un llamado al arrepentimiento, si no hacemos un llamado a rechazar las falsas enseñanzas y por ende los falsos profetas, tal y como lo hizo el Señor Jesús en su ministerio, nosotros vamos a tener, ¿sí?, una devoción a medias. Y si pudiéramos llamarlo así, pero finalmente lo que nosotros vemos y lo que Dios condena con ira y con furor es la idolatría. Tercer punto, la disciplina y corrección de Dios, versos del 12 al 15. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde el principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano, y hablando sin cesar no oyeron, los llamé, pero no respondieron. Mis hermanos, la disciplina y corrección de Dios es una de las advertencias que tú y yo no debemos pasar por alto. Escucha bien cómo termina esto, versos 14 y 15. Como hice con Silo, así iré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y el lugar que di a ustedes y a sus padres. Y la consecuencia final: y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. La maldad, hermanos, y el pecado deben ser corregidos y disciplinados. La obstinación del corazón debe ser extirpada. Por eso nosotros hoy damos gracias al Señor por la obra de la cruz. Porque Cristo, habiendo recibido el castigo por nuestra maldad, el castigo por nuestros pecados, nos coloca en una posición no que estamos fuera de la disciplina y la corrección. No. Lo que pasa es que nuestra relación hoy es distinta. Pablo, y a manera de conclusión, quisiera decir 2 puntos brevemente. Frente a la Santa Cena, versículos 32 y 33, Pablo cumple la función como ministro de la palabra, equipando al pueblo de Dios, diciéndoles lo siguiente, brevemente y termino. Primera de Corintios, conclusión, capítulo 11, versículo 32. Y dice lo siguiente: pero cuando somos juzgados o cuando nos examinamos a nosotros mismos, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Mis hermanos, es bueno hacer advertencias al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estas advertencias tienen el propósito de salvar, liberar, restaurar, corregir, santificar, por una razón. Tenemos un Dios que es celoso de su gloria y del bien de su pueblo.
Por eso, como ministros de la palabra, no podemos abandonar el advertir constantemente al pueblo de Dios de su ira y su furor. Pero ahora, segunda conclusión de esta mañana, en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 16, y subrayo las siguientes palabras del apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mis hermanos, si vamos a advertir al pueblo de Dios sobre su ira y su furor, tú y yo, como ministros de la palabra, somos los primeros que debemos ser conscientes de que el Nuevo Testamento, así como el Antiguo, está lleno de órdenes, mandatos, imperativos, y que deben ser observados primeramente por nosotros. Así que, mis hermanos, concluyo diciendo y haciendo mías las palabras del apóstol Pablo, nutrámonos con las palabras de fe y buena doctrina, verso 6, 1 Timoteo 4. Seamos ejemplos de una vida piadosa, versículo 12. Y tercero, verso 13, dediquémonos a la lectura, exhortación y enseñanza. Dios les bendiga.